Bien, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos en nuestra última sesión del Seminario Permanente de Análisis del Discurso. El día de hoy nos acompaña un excelente conocedor de la literatura antigua y contemporánea, que es el profesor Ángel Porras Ortega. Él nos va a presentar su exposición intitulada Interpretación lírica por medio de isotopías. Le agradecemos mucho a Ángel que nos haya brindado la oportunidad de escuchar su trabajo. Él es egresado también de esta casa de estudios de la UNAM y actualmente está concluyendo sus estudios de posgrado en la UAM Azcapotzalco. Ángel, muchas gracias por estar aquí y es toda tuya la sesión. Bueno, muchas gracias, Enrique. Realmente es un honor que me hayas contemplado, que el seminario se dé el tiempo y las diferentes vicisitudes para invitarme y para gestionar estas ponencias. Bueno, ante todo ofrezco una disculpa porque precisamente esta semana me aquejó justamente un resfriado, entonces tal vez mi voz no sea lo más adecuada, pero bueno, espero que el micrófono compense algo. Bueno, insisto en que es muy agradable estar de nuevo, seguir en contacto, intercambiar referencias. Recibo con mucha pena y con mucho rubor tus comentarios acerca de mi conocimiento de la literatura. Tal vez no tan vasto, pero bueno, aquí vamos a tratar de compensarlo con los estudios que he tenido acá en el posgrado de la UAM Azcapotzalco. Y qué bueno que lo mencionas. Voy a empezar a compartir pantalla porque a ver, compartir. Listo. Porque precisamente esta presentación, este tema, se deriva en gran medida en la clase del profesor Gabriel Ramos, en los cursos del profesor Gabriel Ramos, doctor en literatura hispánica por el Colegio de México, quien forma parte del cuerpo docente de la UAM Azcapotzalco, precisamente, y quien imparte dos cursos fundamentales para conformar lo que hoy voy a presentar ante los miembros del seminario, ante la comunidad, ante todos los escuchas futuros de nuestra ponencia. Y son los cursos de teoría de la lírica y crítica de la lírica. Se basa en esencia en varios componentes, pero él ha conformado el curso, él ha guiado su conformación y ahora ha implementado también un seminario de análisis de la lírica en la misma Guamas Capotzalco, ¿no? Entonces, pues en gran medida es deudor este trabajo, esta presentación de lo que aprendí en ese curso y de los diferentes conceptos y los autores que analizamos eh, el curso. Bueno, precisamente el tema está dividido, digamos, en tres partes, ¿no? Que son las partes que interpreta el doctor Ramos como la configuración de la lírica. ¿En quién se basa doctor Ramos para ello? Pues en nada más y nada menos que Elena Beristain y su famoso interpretación de la lírica, ¿no? Este libro publicado por la UNAM, precisamente por esta casa de estudios, y que tiene un montón de reediciones y que creo que se sigue vendiendo todavía y es hasta fácilmente asequible en librerías de viejos, análisis e interpretación del poema lírico. Hay tres conformaciones básicas entonces para entender la lírica. La naturaleza verbal del fenómeno, que se refiere a la construcción de un discurso en términos de lengua, de sintaxis, morfología, fonología, desde la fonología y hasta la sintaxis. La comunicación que contempla un poco más allá de la sintaxis, es decir, a partir del elemento semántico, y que también se vincula con lo que entendemos como tradiciones, como influencias, herencias. Toda esta concepción deriva en lo que hoy quiero presentar, ¿no? Que es el término de isotopía, ¿sí? Me detengo aquí brevemente un paréntesis para no desviar demasiado la atención, simplemente una acotación. El término de isotopía es más que nada lingüístico, ¿no? Por eso creo, cuando me comentó Enrique amablemente esta invitación,
consideré que era óptimo para el desarrollo de este seminario eh, el tema, porque era la manera en que yo podía vincular los conocimientos de la lírica con los conceptos lingüísticos que se utilizan para el análisis del discurso, ¿no? Bueno, cierro este paréntesis, esta acotación. Y también hay que contemplar que el elemento semántico está muchas veces vinculado con la manera de hacer traducciones. Recordemos que no se traduce tanto fonema por fonema como idea por idea, digamos, sema por sema, ¿sí? Se contempla una unidad semántica que hay que trasladar a una lengua diferente del texto original, y entonces se utiliza esta concepción de comunicación, está comunicándose un autor con otro en otro de otro idioma. De ahí que contemple herencia, tradición y traducciones en la comunicación. Y por último, perdonen, el alcance social y espiritual que puede tener la lírica. Esto para mí fue un hallazgo. Eh, la trascendencia que puede tener el discurso lírico es muchas veces lo que se llega a sesgar en su análisis y que considero es muy, muy pertinente para que, por ejemplo, estemos en este tipo de discusiones en un seminario permanente de análisis del discurso. La trascendencia del discurso lírico no deja de ser mucho mayor a la de cualquier otro discurso de comunicación que nosotros empleemos. ¿Sí? Hay que entender, por supuesto, que la lírica es un discurso en términos lingüísticos. La lírica es un tipo de comunicación, pero ¿qué hace de la lírica la lírica? La experiencia que llamamos social, religiosa o en cierta medida espiritual, ¿sí? Los himnos que se utilizan para invocar deidades, las súplicas que están dentro de la misma parte del himno, eh, la sátira como elemento de protesta ante cierto régimen estatal. Ese tipo de elementos hacen de la lírica un discurso particular, no es el mismo discurso de una crítica frontal, de una parodia como cualquier otra, como un discurso caricaturesco, sino de una manera propia, la veremos, de enlazar el discurso lírico que llega a este alcance, ¿no? Entonces, estos son los tres ejes de este discurso. Empecemos con el primero, más a fondo, que es la naturaleza verbal. Insisto en que esto está basado muchísimo, en gran medida, en el análisis de Elena Beristain, pero la manera en que ha articulado el doctor Ramos y que me ha servido como herramienta para el análisis del discurso lírico, creo que es lo que vale la pena aquí. Por principio, hay que entender que el lenguaje poético sí es particular en un sentido. Muchos lingüistas, sobre todo lingüistas tan pertinentes, que seguramente serán aquellos que escuchen nuestra ponencia, ¿no? Que tengan acceso a esta liga en las redes sociales, sabrán que pues no hay mucho de particular, hablando puntualmente del lenguaje poético, ¿no? Eh, Uno lo analiza y le decían al doctor Ramos, le decían a muchos otros colegas, pues yo lo analizo y no encuentro que tenga de especial ese lenguaje poético, ¿no? Porque una vez que se desprende este uso de metábolas, que es el cuarto punto que pongo aquí, metábolas en el sentido de figuras del lenguaje, eh, no queda más que analizar el lenguaje por sí mismo. Y entonces, ¿qué tiene de poético? Bueno, en principio hay que ver que es un lenguaje anómalo, no es algo común. No deja de ser referencial, sigue refiriéndose a elementos concretos o abstractos, pero es anómalo. ¿En qué sentido es anómalo? En que es un lenguaje transgresor. Recordemos el principio, tal vez el principio más bello que postularon los formalistas con Shklovsky. El arte como desautomatización. El lenguaje poético está tomando las mismas palabras comunes, constantes, cotidianas de todo lenguaje con la intención de desautomatizarlo, de comprender un lenguaje que está más allá de lo que comúnmente se utiliza.
Y es entonces cuando un poeta utiliza con una precisión casi etimológica una palabra que constantemente usamos, ¿no? U otro poeta desprende de un lugar común una nueva concepción. Pienso ahorita en un ejemplo tan concreto como el de Ramón López Velarde me parece que es La lágrima. El soltero dolor empedernido. Soltero empedernido es nuestro lenguaje automatizado, nuestro lugar común. Pero soltero dolor empedernido es la desautomatización de esa expresión, de un lugar común perfectamente asimilado, soltero empedernido, ¿sí? Aquel soltero que no busca tener pareja, que está aferrado a su intención de permanecer en la soltería más allá de cualquier presión social. Y entonces nosotros concebimos y utilizamos esa expresión en el lenguaje cotidiano. Sin embargo, al ponerle el dolor en medio, Ramón López Velarde está descomponiendo ese lugar común, está transgrediendo nuestra concepción común del lenguaje. Ahora, cada nivel, por tanto, cada nivel, hablo de lingüístico, está potenciado. Tenemos que estar alertas del uso constante de ciertas figuras del lenguaje. De ahí el uso recurrente de metábolas. Pero bueno, ¿a qué se refieren concretamente estos dos últimos puntos? Los niveles se potencian. Al ser el poeta, en este caso, un buscador de la desautomatización del lenguaje, cada nivel lingüístico, desde el fonológico hasta el sintáctico, están utilizados de manera precisa y nada fortuita. Cada uso en el lenguaje, del lenguaje poético está utilizado de una manera que no debe pasar desapercibido. Si se repite constantemente un sonido, es a propósito, tiene una intención. Si hay una repetición de palabras o una modificación en la sintaxis, significa también que hay un sentido en ello. Este lenguaje, por tanto, usa las metábolas con una intención de maximizar el sentido de las palabras utilizadas. Metábolas, desde metáforas, metonímicas, y pálaques, aliteraciones, anáforas. En todos los sentidos se utilizan para potenciar el significado que se busque en algo concreto. Ahora, hay un problema establecido que yo creo que nos distancia mucho de lo que es el análisis de la lírica. Eh, suele decirse al analizar la narrativa, el narrador y el autor. Hay una perfecta distinción entre quién es quién y cómo no deben confundirse. Cuando hablamos de narrativa, hay que decir el narrador aseguró esto y el autor sostuvo esto otro. Son dos elementos totalmente diferentes que no deben confundirse ni entremezclarse de manera irresponsable. ¿Qué pasa con el yo poético? ¿Es lo mismo? Hay que decir yo lírico, hay que decir yo poético y hay que decir autor. Uno de los mayores hallazgos de este curso de teoría de la lírica fue precisamente la afirmación de Beristain acerca de que no hay que distanciar el yo poético del yo social del autor. Aquí está la página 51 del análisis e interpretación del poema lírico. El poeta no abdica de su naturaleza creadora ni cuando duerme y sueña, y, mientras desempeña su papel literario, en él se da una perfecta identificación entre el yo constructor del discurso lírico y el yo social del autor, que involucra todos sus demás roles virtuales. Este sentido es asombroso porque suele decirse con mucha frecuencia, grandes maestros así me lo enseñaron durante la etapa de licenciatura tan estimada en la que conocí precisamente aquí al maestro Enrique, eh, y que fue que el discurso lírico debía interpretarse como una enunciación de un yo poético, que podía no coincidir con el yo del autor, ¿sí? Lo que sucede es que análisis un tanto descuidados desde el punto de vista psicoanalítico comenzaron a tratar de
de tomar como fenómenos psicológicos las aseveraciones de una poeta X, ¿no? Pienso en Sor Juana. Es decir, se puede interpretar su psique a partir de lo que escribe. No dudo que se pueda, y de hecho hay una vertiente que así lo hace. Pero esto yo creo que llevó a la prudencia de distanciar el yo poético del autoral, del yo social del autor, como le llama Beristain. Sin embargo, aquí está Beristain diciendo que no, que el yo poético es el yo social del autor. No hay ningún proceso de ficcionalización en la lírica, ¿sí? Lo que no significa que el poeta no pueda mentir, que lo que no significa que no esté ocultando cosas. No hay una ficcionalización. Es decir, no hay una construcción de un universo posible en el discurso de la lírica. Es sumamente interesante, creo yo, y es otro de los elementos verbales que no debemos sesgar. Este yo poético no se diferencia en nada, según Beristain, de la afirmación social del ente llamado autor. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa en la comunicación? Aquí es como base Bakhtin, es la conexión entre lo que significa eh, el discurso lingüístico en esencia y cómo se comunica con, con los lectores. La manera en que entiende Bakhtin la comunicación me parece esencial para estar hablando de literatura. La cadena comunicativa está compuesta de enunciados. Esos son los eslabones de la cadena. Es una forma general de comunicarse. Toda comunicación está compuesta de unidades más pequeñas llamadas enunciados. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, esencialmente a que cuando hablamos utilizamos géneros discursivos. Ahorita Enrique amablemente utilizó el género discursivo del saludo, el género discursivo de la presentación, el género discursivo del halago, y ahora yo estoy usando el género discursivo un poco más complejo de la ponencia, por ejemplo. Géneros discursivos entendidos en su manera más concreta. Son géneros comunicativos que se parecen un poco a la aseveración de un género literario, por ejemplo, a las descripciones más bien de un género literario, pero que no coinciden totalmente. Nosotros podemos escribir la salutación del optimista, como Rubén Darío. Podemos decir, ínclitas razas ubérrimas, sangre de Hispania fecunda, espíritus fraternos, luminosas almas, salve, ¿sí? Y es el género discursivo del saludo dentro del poema. Pero eso no significa que toda la salutación del optimista, que es precisamente eso, una salutación, sea el mismo género que una persona que le dice a otra hola. Y a eso se refiere Bakhtin precisamente. Los géneros discursivos no han sido estudiados, asegura Bakhtin, como deberían. Los géneros discursivos no se están estudiando para comprender la propia comunicación. ¿Cuál es el hallazgo entonces? Que toda comunicación, por tanto, por consecuencia, necesita de una contigüidad cultural. Nos está hablando de cultura cada tipo de comunicación. Hola, ¿qué tal? ¿Qué onda? ¿Qué tranza? Nos habla de una contigüidad cultural y sigue siendo el mismo género discursivo. Por otra parte, este gran hallazgo que se ejemplifica a montones en la poesía reciente de combinar géneros no es nada novedoso. Combinar géneros es lo más natural en en la comunicación humana. Combinar géneros es la manera de expresarnos. La combinación de géneros es totalmente natural. Entonces, este hallazgo de hoy ya no hay fronteras entre géneros, hoy ya no se marcan los límites de cada género, pues bueno, eso no es del todo preciso, ¿no? Porque sí se pueden marcar, hay que analizar un poco, pero combinarlos nunca ha sido una novedad. Es la manera esencial en que ocurre la comunicación, la combinación de géneros discursivos para entablar una conversación. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está la familia? ¿Tienes algo que me prestes porque no tengo dinero?
es combinar distintos registros que se llaman géneros discursivos y que se utilizan todos los días. Entonces, al analizar la poesía, tenemos que comprender que combinar géneros es de lo más común que ocurre. ¿Cuál es la necesidad de los que analizamos poesía? Bueno, identificar esa riqueza y esa diversidad y clasificar de la manera más eh, modesta, pero más precisa posible, ¿no? Así lo refiere Bakhtin. La riqueza y diversidad de los géneros discursivos es inmensa, porque las posibilidades de la actividad humana son inagotables y porque en cada esfera de la praxis existe todo un repertorio de géneros discursivos que se diferencia y crece a medida que desarrolla y se complica la esfera misma, ¿no? Mientras más amplia sea una esfera, más complicada va a ser la comunicación. Ahora, la naturaleza discursiva de la lírica tiene una particularidad otra vez con respecto a la narrativa. ¿Cuáles son los objetivos comunicativos de la narrativa? Uno, narrar. Nada más. No significa esto que se simplifique el objetivo de la narración. No significa esto que sea menospreciable la narración. Significa que la lírica tiene objetivos comunicativos diversos. Lamentar, celebrar, suplicar, denunciar, ridiculizar, homenajear, recordar, entre muchos otros. La naturaleza discursiva de la narración es esa, narrar. Y el fenómeno novela no es para nada sencillo. Bakhtin mismo lo expone. Pero su objetivo comunicativo es en esencia narrar. En cambio, los de la lírica son diversos. Ahora, si nosotros dijimos que asumimos que, como dice Bakhtin, la comunicación está compuesta de enunciados y que cada género discursivo puede conformar un enunciado, hola, quiere decir que los géneros literarios se pueden interpretar como enunciados y también las obras se pueden interpretar como enunciados. La novela en su totalidad es un enunciado, igual que las réplicas de un diálogo cotidiano o una carta particular. La novela como enunciado completo. Ahora, esta segunda afirmación. Todo estilo está indisolublemente vinculado con el enunciado y con las formas típicas de enunciados, es decir, con los géneros discursivos. ¿Qué pasa con esta afirmación? Que el estilo nos está hablando de una característica puntual de la persona y además está describiendo de manera concreta el discurso de la lírica. Entonces, esta concepción de enunciados, por favor, que no se olvide, futuros escuchas, porque será importante para llegar a mi concepto, a lo que yo planteo hoy, que no es para nada mío, de la isotopía. Bueno, ¿cómo es además la comunicación de la poesía? Según Jonathan Kohler, es triangulada. La comunicación de la poesía es una alocución triangulada. Aquí lo dice, es un libro, Theory of Lyrics, que no ha sido traducido al español y que, bueno, entre otros proyectos a mí me gustaría traducir al menos el, el capítulo que habla de la locución triangulada precisamente, ¿no? Dice, triangulated address is a root form of presentation for lyric, underlying even those poems that do not engage in the strange forms of address and invocation endemic to the genre. La locución triangulada es la forma básica de presentación de la lírica, eh, incluso en aquellos poemas que no presentan las formas extrañas de alocución e invocación que son particulares del género. La alocución, por tanto, está en todos lados. La lírica es alocución misma. En todo caso, si tuviéramos que resumir el objetivo comunicativo de la lírica a uno solo, que nadie nos obliga a ello, por cierto, sería la alocución, es decir, una referencia a alguien que no está presente. ¿Cómo funciona esto? Pues es fácil de imaginar. Alguien está hablando con otra persona y una tercera está pasando por una ventana abierta. Esa tercera persona son los lectores. La persona que habla es el autor y la persona callada, que quién sabe quién es, son esos
agentes vocativos que a veces existen o a veces no, como afirma Kohler en esta cita. Bueno, por último, antes de entrar ya al verdadero tema, ¿cuáles son los alcances sociales y espirituales de la lírica? Bueno, voy a resumir simplemente dos. El que invoca a Walter Benjamin como un agente social, y es los efectos que tiene la poesía en la modernidad. Es formar una postura del poeta ante la multitud. Parte de Baudelaire, y Baudelaire además vinculado con Edgar Allan Poe. La multitud espiritual de las palabras, eso es la lírica, de los fragmentos, de los comienzos de versos con los cuales el poeta libra en las calles abandonadas su lucha por la presa poética. Es una postura social ante la multitud. Al llegar a la modernidad, la lírica ya no fue el mismo esquema de invocaciones que era en la época clásica, por ejemplo, o en el Renacimiento. E instaurada la modernidad, digamos, de la revolución industrial, instaurada la modernidad del siglo XIX, la irremediable modernidad a partir más o menos, más bien de la Revolución Francesa, por ejemplo, es que la multitud se volvió un agente a diferenciar. De ahí que Walter Benjamin hable del shock, hable del impacto que causa la multitud y cómo ha de diferenciarse. La lírica es ese discurso individual que permite diferenciarse. De ahí el alcance social de la lírica. Ahora, ¿cuál es el alcance espiritual? Bueno, en este magnífico texto de Martin Heidegger, que se incluye en este breviario del Fondo de Cultura, Arte y Poesía, Heidegger dice que la poesía se puede interpretar como un lenguaje fundador, como la conexión con los dioses. Entiéndase no de manera religiosa, sino de manera filosófica espiritual. Un día, el hombre fue creado. ¿Por quién? Por los dioses. Los dioses crearon a los hombres y los dioses le dieron a los hombres el poder de nombrar las cosas. El poeta entonces es también un nombrador de cosas. Busca el nombre de eso que siento pero que no sé cómo se llama. Identifica las palabras exactas para denominar algo, denominar en el sentido etimológico. Por tanto, es un bien peligroso porque es irremediable. El lenguaje es el más peligroso de los bienes porque es irremediable de cambiar. ¿Sí? No es como en las actas de nacimiento que se pueden cambiar los nombres. No, nombrar auténticamente es nombrar para siempre. Entonces, ¿en qué sentido lo explica? Dice, el habla es lo que primero crea el lugar abierto de la amenaza y del error del ser y la posibilidad de perder el ser, es decir, el peligro. Lo que era uno antes de su nombre lo deja de ser después del nombre. Todo esto entiendas en un elemento filosófico, nunca mitológico ni mucho menos bíblico. Es el ejercicio de nombrar, el ejercicio espiritual de nombrar aquello que no ha sido nombrado. Eso es la poesía, eso es el discurso lírico. Entendido todo esto en conjunto, que es el discurso lírico, ¿dónde encajan entonces las isotopías? ¿Qué pasa con ellas? Bueno, en cierta medida es la manera en que se comunica el lenguaje poético, pero también en cierta medida es una estructura misma del lenguaje poético, es decir, está tanto en la fase lingüística como en la fase de la comunicación. El concepto ni siquiera es inventado por François Rastier, él mismo lo explica, que ya lo habían mencionado antes, muchas veces se habían referido a él en otras ocasiones, en fin. En su texto acerca de la isotopía, François Rastier explica todas las diferentes definiciones que ha tenido isotopía. Traza una especie de línea entre lo que le parece lo más relevante, todo esto en el campo de la semántica. Y después distancia sus elementos del concepto de lo que se llama la verdad. ¿A qué se refiere entonces la isotopía? La isotopía es una relación de sentido. Se tiene que pensar desde el momento semántico. Es una relación de sentido entre dos elementos.
¿sí? Entre dos enunciados. Se encuentra una relación semántica de uno a otro extremo del enunciado, de dos enunciados diferentes, más bien de dos enunciados diferentes. Es un proceso en el que se puede interpretar esa relación semántica. Entonces, lo explica. La isotopía es el resultado de un proceso, consciente o no, ahí no está el asunto, de codificación y de decodificación. Este paréntesis tan incisivo me parece fundamental para comprender la lírica. La isotopía es el resultado de un proceso, consciente o no, ahí no está el asunto. Ahí no está el asunto. Al referirnos a intertextualidad, al intratextualidad, transtextualidad, todos estos términos de plagio, de cita, de homenaje, parodia, creo que siempre existe la abolición del autor, la necesidad de que el autor esté consciente de lo que está haciendo, esté citando de manera meditada los enunciados de otro autor, las oraciones de otro autor. Pero en el análisis de la lírica eso pierde importancia. Incluso diría yo que a lo mejor la narrativa también. Pero ¿cuál es la relevancia de todo esto? Creo yo que se ha hecho un análisis narrativo tan sostenido en América Latina, en el mundo, que luego parece que la lírica tiene que acatar las conclusiones que se ha tenido del análisis narrativo. Si la intertextualidad es exclusivamente narrativa, me parece que la isotopía es la respuesta a la intertextualidad narrativa. No importa tanto si hay conciencia o no en la relación semántica, sino más bien en si existe esa relación semántica. Es un proceso de codificación. Pone este ejemplo maravilloso como su epígrafe, François Rastier, que está en francés. Esta mañana yo me levanté a las 5, desayuné. Mientras tanto, estaba escribiendo, fabricando algunos ejemplos de enunciados isótopos. Yo los copié en un pedazo de papel para mi conferencia. Desafortunadamente, olvidé más tarde en la botella en el frasco de tostadas, ¿no? De biscuits. Eh, vean cómo se rompe, ¿no? Esa lógica dentro de la isotopía. Eso no importa. Segundo, ¿está mintiendo el que dijo esta frase? No importa tampoco. Lo que importa es la relación de sentido al inicio entre que desayunó y al final, dónde termina olvidando los ejemplos de enunciados isotopos, ¿no? Isotópicos. Esa es la relación semántica que se establece. Eso es lo que se debe buscar en la isotopía. Ahora, ¿qué pasa con isotopías que van más allá? Es un género discursivo, pero también un enunciado. Es un poema, una frase, un verso, y encontramos entre diferentes obras de autores, poemas o versos, referencias, la isotopía nos marca lo que se llama tradición. De ahí que tenga vínculo con la comunicación del poema. La isotopía es esa franja que nos traza relaciones, comparaciones revisoras entre cada una de las obras de cada autor. Se contempla un enunciado como una unidad de sentido. Bueno, cada género representa un enunciado. Si la relación entre enunciados marca un sentido, las obras en sí mismas marcan la tradición. Eso que llamamos tradición no es más que el rastreo de las relaciones isotópicas entre un autor y otro. La isotopía, este término semántico puntualmente establecido como de la semántica, nos sirve para encontrar los sentidos entre autores muy distantes. Entonces, al pensar en la obra de, no sé, David Huerta, por ejemplo, y decirle neobarroco, ¿no? O mejor, que le dicen todavía así, Lezama Lima, ¿no? Que es un neobarroco, y David Huerta
inspiradísimo en Lezama Lima, ¿qué estamos haciendo al decirle neobarroco? No es más que otra cosa que trazando la isotopía entre Góngora, Lezama Lima y David Huerta. Eso es una isotopía. La relación de sentido entre la manera de crear de Góngora, de Lezama Lima y de Huerta. Eso es una construcción del sentido isotópico entre dos o más autores. Eso es a lo que se refiere. Ahora, ¿qué puede ser una isotopía? Porque bueno, es más o menos claro que David Huerta está inspiradísimo en Lezama Lima, que Lezama Lima estaba muy influido por los autores del Siglo de Oro, pero ¿cómo saberlo? ¿Cómo determinarlo? Bueno, la isotopía puede ser cualquier cosa, una frase, un verso concreto, una concepción del poema, pero eso hay que estudiarlo, eso hay que identificarlo. Ahora, ¿pueden ser recursos formales? Por supuesto, en tanto no dejen de ser semas, es decir, unidades de sentido. No podemos vincular eh, los octosílabos del romance, por ejemplo, con los de Lorca automáticamente. No podemos decir, ah, son octosílabos, están vinculados. Eso no es una unidad de sentido hasta que nos digan, ah, es que es el romance y el romance está vinculado con el género que solía ser narrativo y las rimas asonantes la acercan a la poesía popular y entonces creamos sentido. El sentido se crea a partir de esa discusión sobre la validez del recurso, la intención del recurso. Ahí yace la crítica. ¿Por qué el autor hace lo que hace como lo hace? ¿Por qué el autor escribe lo que escribe como lo escribe? Es decir, los recursos formales los utilizó ¿por qué? Al contestar esa pregunta, estamos haciendo una relación de sentido. Solo al contestarla. No podemos saltarnos ese paso y vincular sonetos nada más porque son sonetos y vincular quintillas o décimas espinelas. Hay un sentido en el uso de eso y hay que contestarlo. En tanto no pierda su noción de sema, se puede utilizar un recurso formal como isotopía. ¿Cuál es mi especialidad? Lo que yo he terminado muy recientemente en el posgrado de literatura mexicana contemporánea en la UAM Azcapotzalco, el poema en prosa. El poema en prosa, que suele ser un tema muy, muy contradictorio porque eh, se utiliza frecuentemente como antónimo la prosa de poema, ¿no? Poema y prosa como si fueran opuestos. Eh, no es así, ¿no? La prosa nunca ha sido el antónimo, pero jamás del poema. Lo que ocurre es que el discurso eh, poético solía utilizar el verso porque se entendía como un recurso ficcional. Aquello que estaba en prosa en la Edad Media, aquello que estaba en prosa incluso en la Edad Antigua, se consideraba como verdad. Aquello que estaba en verso se consideraba como ficción, como artificio literario. Entonces, poema en prosa, de ahí que parezca eh, antitético, aunque no lo es del todo. Lo que me inspiró a mí para estudiar el poema en prosa fue esta recurrencia a ponerlos como antónimos cuando no lo son. La prosa y el verso son los antónimos. Y esa semiosis poética, ¿no? Que así le llaman y que se ha analizado, ¿no? Como el sentido de lo que es poético, puede estar en la prosa perfectamente. No hay nada que lo impida. Pero más allá de esta discusión que pues parece muy, muy banal al final de cuentas, porque vean en cuánto tiempo la he resuelto, el poema en prosa traza una isotopía. El poema en prosa usado como tal traza una isotopía y aquí la puse sumamente exagerada. Una isotopía entre Novalis, Baudelaire, Wilde y me salto a Sabines, hasta Sabines.
Ya no digo Gilberto Owen u Octavio Paz, toda esta relación de poemas pareciera natural, ¿no? Novalis, Baudelaire, Wilde, ok, suena concreto, suena correcto. Y si uno remata con Octavio Paz, dice, claro, ahí está una tradición. Pero la tradición llega a Jaime Sabines, por ejemplo. ¿En qué se parecen Baudelaire y Jaime Sabines? En que utilizaron la prosa como un discurso en oposición a la concepción lírica tradicional. La prosa aquí está significando una, una forma de protesta, una forma de reaccionar contra las presentaciones del discurso lírico. Tanto Jaime Sabines como Baudelaire están cansados de los moldes tradicionales. Se saltan eso y entonces Sabines en Diario Semanario y Poemas en Prosa utiliza la prosa para escribir algo que no parezca poesía, como Baudelaire en su momento, como Novalis cuando escribía los himnos a la noche y parecía que sacudía la atmósfera para siempre. Ese discurso del poema en prosa traza una especie de tradición, aquí ilustrada más o menos con la manera en que encadeno a los autores. Las isotopías marcan la tradición. Eso que nosotros llamamos tradición es la isotopía. ¿En qué otra medida el poema en prosa? Porque digamos que esto es lo que más he estudiado y donde más me ha servido esta isotopía, este concepto de isotopía. Bueno, eh, debo decir que incluso lo aprendí un poco tarde porque la estructura del posgrado en la UAM Azcapotzalco, pues así lo marcó. Me llegaron un poco tarde los conceptos, pero bueno, traté de llevar un poco hacia ese puerto esta concepción. Otra cosa que hace el poema en prosa es además utilizar elementos de la cotidianidad para sacarlos de la misma cotidianidad. ¿A qué se refiere? Bueno, utilicemos el automóvil como lo hace Sabines, los faroles, los bares. Todos estos elementos les llamó Jonathan Morrow la pobreza de los objetos. Así se llama el libro de Jonathan Monroe que hace del análisis del poema en prosa, A Poverty of Objects. Y se refiere en esencia a una tradición marxista, un análisis marxista de eh, el uso de ciertos objetos que parecen relegados, que se utilizan en estos poemas como respuesta, ¿no? Es una lucha entre objetos. Pero ¿qué más? Margaret Murphy también vincula el poema en prosa con otro tipo de sentido. Vean cómo digo la palabra sentido, que es el uso del poema en prosa para marcar una subversión, es decir, la voluntad de subversión, de alejarse de lo que comúnmente se expresa. Y finalmente, vean de géneros. Pero ¿qué pasa? No dijimos que el poema en prosa, perdón, que la conjunción de géneros, más allá del poema en prosa, que la conjunción de géneros era lo más común en la comunicación humana, por supuesto que lo es. Pero el poema en prosa quita digamos, ese maquillaje y expone de manera brutalista, ¿no? Como la arquitectura brutalista, ese concreto que llamamos conjunción de géneros. Está expuesto, es a propósito heteroglósico, como diría Bakhtin, como traduce la propia Margaret Murphy. Es decir, conjunción de lenguajes. A propósito te lo pongo así. No estoy tratando de hacer una comunicación perfectamente hilada como cualquiera que se puede desarrollar entre dos interlocutores. No, estoy exponiendo de manera eh, pensada y meditada que estoy usando distintos géneros. Te los pongo casi como si fuera un collage. Ya eso es una relación de sentido. Y eso mismo es lo que ocurrió con la novela, que es el género de géneros. La novela y el poema en prosa están sumamente emparentados. El poema en prosa surge a partir del crecimiento de la novela, de ahí Novalis. Novalis está en las dos tradiciones.
Los himnos a la noche jalaron hacia la novela con Schlegel y también jalaron hacia el poema en prosa con Baudelaire. Y antes de Baudelaire, que no fue el fundador como todos creen, sino a Aloysius Bertrand, en quien se basó Baudelaire. Entonces vean todo lo que se puede concebir acerca de un recurso formal, la prosa, pero tiene sentido y está trazando una tradición sumamente exagerada, aquí la pongo a propósito, distante, subrayada con negritas, para que se vea hasta dónde puede llegar la relación entre autores si se analiza en el Colegio de México. La isotopía que yo le llamé de la bitácora. Existe el género de la bitácora, el género de estar escribiendo en este cuaderno de navegación lo- los días que van pasando, como una especie de diario, lo que va pasando. ¿En qué libro se ha hecho eso? En Sinbad el Varado y en Cuaderno Metido se deja la narración para favorecer la lírica. La bitácora es un género óptimo para la narración, el diario. Está los diarios de Colón, está Álvaro Núñez Cabeza de Vaca, pero aquí se utiliza lo lírico, es decir, lo estático del lenguaje contra lo progresivo de la narración. Primera similitud, primera similitud de sentido. Siguiente, eh, la concepción del lenguaje como la búsqueda. Es decir, se está buscando el lenguaje a partir del lenguaje, como buscar el mar en el mar, la inmensidad del mar. Eso es lo que se pretende en ambos libros y las reflexiones van por ahí. Eh, en primer lugar, dice Owen, primero está la noche con su caos de lecturas y de sueños. Dice Huerta por su parte, la sucesión del lenguaje es la pasta de lo real depositada en el pecho sin misterio del mimo. El lenguaje, el término del lenguaje. ¿Y dónde llega ese descubrimiento? Pues en la voz propia. Por ejemplo, y hallar al fin exangüe y desolado, descubrir que es en mí donde tú estabas. Ahí está la poesía, porque tú estás en todas partes. Y en Cuaderno de Noviembre no se es tan contundente, pero sí se llega a lo mismo. Así, esto en medio del teatro de mí mismo, sin importancia, preguntando aún y desplazando mi estilo. Ahora, esto del mismo traza la isotopía hasta César Vallejo. Trilce 2. Se llama lo mismo que padece, dice en Trilce 2. ¿Qué se llama cuanto erízanos? Se llama lo mismo que padece. Entonces, vean lo que puede trazar la isotopía. Estamos relacionando autores. La pregunta de si están conscientes o no de que estaban vinculando sus obras es irrelevante. Decir entonces neobarroco, neovanguardista, neoclásico, ya no es tan relevante. ¿Se dan cuenta? La relevancia ya no queda en si es un proceso consciente o no, sino en si está haciendo sentido. Eso es la isotopía y eso es lo que determina una relación isotópica, ¿no? Bueno, ya para terminar, hay muchos otros ejemplos, ¿no? La isotopía que se traza entre Villaurrutia, Paz y Becerra, que se analizó ahí en el posgrado, ¿no? La relación del lenguaje, de la poesía de pensamiento, en fin, el lunes, el tópico del lunes entre Vallejo y Morábito, Gorostiza y Sabines, que fue un hallazgo tremendo publicado en Uno más Uno por no me acuerdo qué catedrático de la UAM, eh, no era Alejandro Higashi, era otro catedrático que encontró una relación entre poemas de Gorostiza y Sabines. Pero también la crítica que hace López Velarde, por ejemplo, de Lugones, por ejemplo, de Darío, se vincula a sí mismo con la tradición. Lo que hace Villaurrutia con Ramón López Velarde. Otros ejercicios sumamente enriquecidos, todo lo que hace Saúl Yurkiewicz para conectar distintas tradiciones. También analiza a Lugones tremendamente, analiza al último Rubén Darío para explicar el paso a Lugones, por ejemplo.
trazan relaciones isotópicas, comparaciones revisoras, revisan las comparaciones entre dos autores distintos. Y Guillermo Zucker, que tiene una tremenda tradición de autores, que analiza de manera puntual, que eh, describe tanto en su concepto más lingüístico como en su concepto más social, y de esa manera para vincular la isotopía. Estos son muchos más ejemplos de los que existen. Yo les pongo dos que he puesto en práctica ya en términos concretos. Por ejemplo, lo que mencionaba, la tesis de maestría, concretamente de poema en prosa, y una ponencia en, en, en el Colmex, ¿no? Esto es lo que implica la isotopía. Eso que llamamos tradición es una sucesión de relaciones isotópicas. Así se forma el canon. Y en ese sentido yo lo entiendo. Creo que para empezar hay que concebir bien lo que estamos diciendo como canon. No significa autores que haya que leer para siempre y por siempre, ¿no? Sino nuestro índice de autores, nuestro diccionario. Estos son los autores con los que hay más relaciones revisoras, comparaciones revisoras. Pues a lo mejor mi autor favorito del siglo XXI que acabo de descargar en Amazon se puede vincular de alguna manera a esa gran isotopía llamada poesía del lenguaje, por ejemplo. Eso es generar relaciones, eso es el análisis a partir de isotopías y así es como planteo este tipo de interpretación, tomando desde lo más estrictamente lingüístico hasta lo más estrictamente social o espiritual, pero encontrando una relación entre diferentes autores. Eso es esencialmente lo que se expresa. Y bueno, con esto termino, dejaré unos segundos, si no les importa, unos cuantos segundos más, esta última diapositiva, que es donde pongo los textos que he citado. Por si interesa, los dejaré unos segundos. Pero bueno, cedo la palabra, Enrique. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, Ángel, por esta joya de exposición. Yo sabía que te tenía que convocar para cerrar con broche de oro nuestro seminario, por lo menos este semestre. Te disculpabas por la gripe, pero todos estamos igual, por lo menos yo sí lo estoy. Pero yo de verdad te quiero agradecer por toda la erudición que fue manifiesta en tu exposición. Sé que eres muy modesto, siempre lo has sido desde la licenciatura, pero nos has aclarado a muchos de los que nos interesamos en la literatura sobre conceptos que son clave cuando se hacen análisis del discurso. Quiero también felicitarte por el rigor expositivo, por el rigor académico. Fue muy claro cada uno de los términos que utilizaste y que además tienen, como ya lo dijiste, tu aplicabilidad para el análisis de textos concretos. A veces ocurre, y no solamente pienso en literatura, sino también en aproximaciones literarias que se establecen a veces a priori conceptos sin que haya un reflejo con posibilidades de análisis, pero creo que este no es el caso. Tengo yo muchísimas preguntas que hacerte, pero antes quisiera preguntarle a Carlos si a lo mejor tiene alguna pregunta o algún comentario que hacerle a Ángel. Hola, este, sí, o sea, me gusta mucho el tema y me gusta la idea de, am, digamos, quitarle a la narrativa darle, a expandir sus posibilidades, ¿no? O sea, digamos a la prosa, ¿no? En este sentido, porque como tú dices, digamos, narrativa es una cosa y prosa, pues sí, es su... sí. Pero es que es curioso porque ayer tenía esta plática con unos amigos hablando de cine. Y creo que en cine se traslada mucho esta idea les gusta decir incluso en español el storytelling, ¿no? Y como quieren, como siempre, evaluar las películas en función del storytelling. Y es como,
digamos, está bien y hablábamos de esto, ¿no? Es como una base de, si tú quieres hacer un personaje complejo, interesante y tal, pues dale un cambio, el camino del héroe y todas estas cosas, está muy bien, no quiere decir que no sirva, pero, mm, digamos, no, la única forma de hacer una película no es nada más inicio, nudo y desenlace. El personaje empieza en el punto A, sale a la aventura, rompe las prohibiciones, viaja, tiene un cambio y regresa cambiado. Está muy bien, pero mm, puedes recurrir a otras cosas, ¿no? Más a la forma, más a lo abstracto, a tus herramientas expresivas de estilo, digamos, para cambiar este sentido de el objetivo comunicativo, narrar, a uno más diferente, ¿no? Más, digamos, lírico, si quieres verlo de esa manera, que es que puede ser expresar otra cosa, dar un sentimiento. Siento que hay muchas películas cuyo sentido es como ponerte incómodo, ¿no? Tal cual, o sea, hacer lo que haga falta para hacerte sentir incómodo, extraño o asustar. Eh, ¿Tú cómo ves? Yo lo veo como una cosa así, que ha llegado al internet y al conocimiento popular y que la gente lo repite como si fuera, no sé, doctrina. Claro, claro. Me parece súper pertinente la analogía, porque es exactamente lo que pasa con el análisis de la lírica. Suelen tomarse esas herramientas que fueron evaluadas, utilizadas precisamente para la narrativa, como si pudieran funcionar. Y entonces, uno de las grandes zanjas que he encontrado incluso ahora como profesor de bachillerato hacia la poesía es que están buscando historias. Los estudiantes están buscando historias en la poesía, en la lírica, y no las van a encontrar. Muchas veces no están ahí las historias, están pensando en historias. Entonces, el cine es exactamente lo mismo. Eh, es cierto, por supuesto que hay una narrativa, pero de repente les pones en vez de los grandes éxitos, le pones a Tarkovsky y se empiezan a detener, a pausar, ah, caray, y entonces, ¿qué narrativa hay por ahí? ¿No? Sí la hay, por supuesto que está en el trasfondo y que el lenguaje cinematográfico está muy vinculado con el de la novela, por ejemplo, el de la narrativa, digamos, más bien. Eh, pero por supuesto que tiene sus recursos propios, por supuesto que está desenlazado de exclusivamente lo que se está buscando en una narrativa concreta. Y creo que eso no solo enriquece el cine, el análisis cinematográfico, sino la escritura de la narrativa. Yo sospecho, esto es una sospecha nada más, que, que se están quedando cortos al innovar en literatura porque quieren igualar el cine. El cine ahora que parece la fuente de narrativas más inmediata, ¿no? Cuando lo que hay que buscar es todos los otros efectos que tú mencionas, todos los otros efectos que son capaces de producirse en atmósferas. Y entonces la narrativa se está pensando como una proyección al cine. Se están empobreciendo de los dos lados los discursos. Creo que mi sospecha es esta, la compartiré con sus oyentes, con el seminario. Creo que en la medida en que la narrativa empiece a ver que es un lenguaje mucho más imperfecto, la narrativa escrita, que es un lenguaje mucho más imperfecto que el del cine, podrá enriquecerse. Digamos que es lo mismo que le pasó a los impresionistas con sus pinturas y la fotografía, ¿no? En determinado momento dijeron, la fotografía ya nos va a superar en perfección. Hay que escribir de otra manera. Por ahí creo que puede estar el camino de la narrativa y no nada más pensado para hacer un lenguaje cinematográfico y viceversa. No el cine para hacer un lenguaje meramente narrativo, ¿no? Por supuesto. Están otros recursos que vinculados en sí mismos. La música, por ejemplo, ¿no? ¿Quién era este Hitchcock que odiaba incluir la música y que por fin logró en Los pájaros una, una película sin ninguna banda sonora? Pues bueno, Psicosis creo que es mejor todavía y influye la música tremendamente. ¿Cuántas veces en los polémicos Óscares se dice, no, la música no sería la película no sería lo mismo sin la música? Bueno,
las bandas sonoras se enriquecen y es algo que no es necesariamente narrativo, ¿no? Está más allá del que comentas, el storytelling, ¿no? Entonces me parece esa analogía exacta de lo que estoy exponiendo, que es esos artificios que se utilizan, esos artificios teóricos que se utilizan para analizar la lírica, están impostados desde la narrativa, están expuestos para y desde la narrativa, y entonces los entorpecen. Hay que buscar una historia de la lírica. ¿Se van a parecer? Puede ser, pero sí, sí, coincido totalmente y creo que va por aquí. Esa es mi respuesta. Espero haber complementado al menos tu reflexión. Sí, súper. Y mientras lo decías, me quedé pensando si me voy a poner aquí como medio, no sé si grillero o hater, pero esto de qué tal, o sea, porque claro, digo, es que es como más fácil para la gente decir me gustó porque ganó el que yo quería que ganara, o porque me gustó la manera como el plot twist, esto del plot twist y el subvertir las expectativas y tal. Y es como muy fácil apuntar a eso, pero me preguntaba, ¿pero por qué es fácil? O sea, ¿por qué para nosotros, o sea, realmente es más sencilla esa técnica? Y en parte creo que es más fácil por nuestras circunstancias sociales de vida, pensar en lo que está pasando fuera de nosotros que en la reflexión introspectiva que propone Tarkovsky, ¿no? Por ejemplo, o la poesía. Sí, sí, o sea, vaya, concretamente lo voy a decir, esa estructura del cuento clásico, del, del remate redondo, fue tan eficiente en el cine que pues ya creo que nunca la han soltado ya, ¿no? O sea, esto de cambiar las expectativas al final es, no me cuentes los spoilers, por favor, no me digas qué va a pasar, ¿no? O sea, entonces se arruina una película si me la estás contando, ¿qué pasa con todo lo demás, con esa atmósfera, ¿no? Eh, es exactamente eso, porque no significa que se empobrezca al tener la narrativa de algo, ¿no? Hay que involucrarse en ello, y eso ha sido desde siempre. Lo que ocurre es que el cine ahorita es el medio. Bueno, ya no el cine concretamente, ¿no? Habrá que buscar una manera de llamarle a esto que hacemos ahora, de ver películas desde casa y con plataformas. Pero bueno, sigámosle llamando cine por el momento. Y que tiene la misma estructura narrativa, pero no la misma estructura social, ¿no? Pero sí, sí, coincido totalmente. O sea, es muy, muy ilustrativo esta estructura del cuento clásico tipo Poe en lo que se busca en una narrativa actual, ¿no? Bueno, Bien, muchas gracias, Ángel, por esta respuesta. Carlos, como te decía, yo tengo un montón de preguntas que hacerte. En principio, me gustaría externar una serie de comentarios. Bueno, la estructura va a ser la siguiente. Te doy mis comentarios que surgieron a partir de tu exposición. Voy a plantearte después preguntas que son un poco más técnicas. Hay conceptos propiamente literarios que tú conoces mejor que nadie y ya después preguntas que suponen un poco más una aproximación personal de tu parte hacia la literatura. Sobre los comentarios, me encanta que vincules la literatura en los términos propiamente discursivos. Nos hablaste de la literatura eh, vinculándolo con lo social y en ese sentido nos estás diciendo que la literatura es eminentemente contextual, de ahí que pueda establecerse una tradición a partir de pues todo un trabajo consciente que hace un especialista para establecer estas relaciones entre los autores, que es justamente el vínculo que se hace con la isotopía, como tú nos comentaste. Me gusta también que caracterices la literatura en términos de intencionalidad. En lingüística, sobre todo en la lingüística más pragmática, más discursiva, la intención es fundamental. O sea, nadie abre la boca porque sí, mucho menos si va a generar una obra literaria. Esto es muy importante. Mencionaste también el efecto, que es un término que se utiliza muchísimo en análisis del discurso y que tiene mucho que ver
con la creación literaria, particularmente con la lírica. También mencionaste los géneros discursivos, que es un término que es recurrente, por lo menos en este seminario, y creo que tú lo explicaste perfectamente. Una sugerencia a lo mejor te podría interesar. Mencionaste, por ejemplo, las nociones narrador, autor, yo poético, yo lírico, justamente para comentarnos de estas distinciones que se hacen en literatura, particularmente en el seminario, y bueno, esto es a título personal, yo he trabajado polifonía lingüística. Y en este tipo de estudios que inició Oswald Ducrot, por ejemplo, se mencionan categorías que a lo mejor te pueden servir más adelante con la literatura. De hecho, hay un grupo de escandinavos, se llaman así, de la Scapolin, teoría escandinava de la polifonía lingüística, que ha estudiado las voces del discurso, y sé que se ha centrado este grupo sobre todo al fenómeno literario. Creo que te podría servir más adelante porque creo que tiene mucho vínculo. Me gusta también que recalques este matiz entre que el yo lírico no necesariamente coincide con el autor, y por eso justamente pensé en esta noción de polifonía, aunque tú también nos mencionaste términos que son muy adecuados para el análisis literario. Y bueno, ya para pasar propiamente a las preguntas, tengo dos preguntas muy técnicas que creo que estas sí las vas a contestar muy rápidamente. La primera, ¿se entiende lo mismo actualmente en literatura hablar de poema en prosa que prosa poética? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta más técnica, ¿la isotopía tiene algo que ver con intertextualidad? Es decir, en la literatura sobre teoría literaria, ¿se ha establecido este vínculo? Son como mis primeras dos preguntas, como para entrar de lleno propiamente a lo que me interesa plantearte. Claro, bueno, sí, las contesto brevemente para no monopolizar el tiempo. En la antología del poema en prosa en México, así se titula, En México, Luis Helguera contesta mucho mejor cualquier cosa que yo pueda enunciarte aquí. La diferencia entre poema en prosa y prosa poética es una noción de recurso. La prosa poética puede estar en una novela, por ejemplo. La prosa poética puede estar en cualquier otro tipo de discurso. El poema en prosa se concibe casi, digamos que si no definitivamente, como un género poético particular, mientras que la prosa poética es un recurso estilístico que puede tomar hasta un periodista equivocadamente en su reportaje, ¿sí? Una prosa poética. En tanto uno es un género discursivo, el otro es un recurso estilístico. Ahora, en cuanto a la relación entre isotopía e intertextualidad sustentada con bibliografía, creo que no ha ocurrido así, ¿eh? O sea, esta relación que presento yo aquí son conclusiones a las que hemos llegado en el seminario, pero si bien, por supuesto, tiene todo que ver en la medida en que expliqué, es decir, la intertextualidad es a la narrativa lo que la isotopía a la prosa, digo, perdón, a la poesía, eh, que yo sepa, no se ha sustentado como tal. No se ha escrito como tal. La intertextualidad sirve a la narrativa porque habla de una relación de volición, de citar a propósito un autor, y la isotopía no importa eso, es una relación de sentido. Nadie lo ha escrito como tal. O sea, que yo sepa, no está escrito críticamente, teóricamente, este concepto, pero sí tienen todo que ver, por supuesto. Muchas gracias, Ángel, por este comentario, porque tiene que ver con todas las otras preguntas que en este caso sí son más de apreciación o de experiencia como investigador. En principio, cuando nos hablaste del lenguaje poético, me pregunto, en estas reflexiones que has hecho sobre isotopía, a la teoría literaria le interesa preguntarse
qué entiende por literatura, justamente pensando en los discursos. Sé que es una pregunta que se ha planteado desde hace muchísimo tiempo, pero actualmente eso le interesa a la teoría literaria, lo pienso sobre todo por las dificultades de la clasificación. O sea, cuando se clasifican las obras, tú mencionabas en tu exposición, ¿esto sigue siendo relevante? Lo pienso no solo también, esto lo quiero aclarar, para la crítica literaria, para la teoría, sino incluso también para la enseñanza. O sea, cuando le enseñamos, por ejemplo, a estudiantes de bachillerato, pueden tener un poco más de claridad que es química, que es física, lo que sea, pero el concepto de literatura siempre suele ser como una noción compleja. ¿Tú te has aventurado a intentar ofrecer una definición abarcadora o es algo que se siguen planteando los estudiosos actuales de teoría literaria? Bueno, yo creo que ahora se ha renovado este debate, especialmente porque se ha recibido una cantidad asombrosa de escritores nuevos. La cantidad de libros que se publican anualmente supera cualquier cifra de la historia. Entonces, yo creo que desde una perspectiva, lo voy a decir como pienso, un tanto elitista, se ha tomado la literatura como un parangón de calidad, de estética superior, así se concibe, para denostar cualquier otra publicación un tanto deficiente, ¿no? No, eso no es literatura. No, aquello no es literatura. Pero bueno, tú y yo todavía estamos en licenciatura cuando nos sacudieron la existencia los de la Academia Sueca con aquello del premio Nobel a Bob Dylan. Y ¡pum! Empezaron todos los profesores a decirnos, bueno, vamos a discutir qué es literatura por ahí, qué es literatura por acá, porque sí está limitado, ¿no? No creo, por un lado, que deba ser un discurso elitista, por eso lo explico primero. No creo, por otro lado, que debamos tomar lo que concibe la Academia Sueca como literatura para discutirlo, pero sí creo que sigue renovado. Eh, la noción de literatura sí tiene que ir sobre una parte artística, y para entonces entender arte, tenemos que ir a lo estético. ¿Sí? Es un tipo de lenguaje con fines estéticos necesariamente, que puede tener otros fines, que puede cargar la conciencia social, la didáctica, que sería de nuestra literatura del siglo XIX si no contemplamos la didáctica y la conciencia social, por supuesto, pero hay un desarrollo estético necesario, es decir, un desprendimiento de cualquier otro género discursivo óptimo para eso. Por ejemplo, la moraleja, el sermón, géneros discursivos que están especializados en eso. Entonces, yo creo que se basa sobre todo en una concepción estética del lenguaje. Ahora, te voy a contestar lo que nos comentaba cada rato el doctor Gabriel Ramos en el posgrado, que hablaba con lingüistas, con expertos como ustedes en lingüística. Y entonces, pues los lingüistas que les gustaba provocar a los literatos, a los analistas de la literatura, le decían, bueno, pues no veo que tenga de poético ese análisis, ese lenguaje, ¿no? No le veo lo poético, ya lo he analizado y no le veo lo poético por ningún lado. Y el doctor Ramos les contestaba, bueno, imagínate una estatua, ¿no? El lenguaje poético es ese que aunque pase la marea varias veces, ahí sigue. El otro, la comunicación, se va como la arena. Nuestro lenguaje comunicativo, por más entrañable, Enrique, que solían ser nuestras conversaciones, se las va a llevar la arena, en tanto no sean literarias, ¿no? Eh, esa es, digamos, la definición muy abstracta de lo que acabo de decir, ¿no? Hasta huidiza para evitar el problema, pero que creo que tiene que ir por ahí. La literatura, si no la concebimos como un fenómeno estético,
se está perdiendo su naturaleza. No digo yo su calidad de nobleza, no digo yo tampoco su necesidad de grandilocuencia, es decir, ni academia sueca ni elitismo, pero sí su voluntad de distanciarse de un discurso común, de un discurso comunicativo común. Por supuesto que tiene los mismos mecanismos, pero algo, este alcance social y espiritual que quise exponer, lo hace trascender las épocas un poco más de tiempo, aguantar la corrosión un poco más. ¿Sí? Eso es básicamente lo que pienso ahorita, pero sí te reafirmo, cierro reafirmando. Creo que se está renovando mucho esta discusión desde muchos vértices, desde muchas aristas, porque se plantea para ser elitista, se plantea para definir lo que vamos a publicar, lo que queremos para el futuro. Entonces es un discurso que no está cerrado para nada. Sí, muchas gracias por tu comentario. Justamente cuando hablaste del lenguaje poético, pues si nos vamos al formalismo ruso o a las concepciones literarias muy del siglo XX, pues típicamente se estableció una diferencia entre el lenguaje poético como el desviado a la norma lingüística y el uso cotidiano, pero pues si pensamos en figuras retóricas, estas figuras no solo son aplicables a la literatura, sino al hablar cotidiano, pero justamente pensando en todo lo que nos comentabas, yo establecí como a lo mejor un parámetro de distinción, justamente el fin estético, ¿no? Que finalmente nos puede incluso provocar una epifanía, ¿no? Una revelación, eso es lo que pensaba. Ligado a lo anterior, Ángel, me gustaría preguntarte, ¿cuáles son, en tu opinión y en tu experiencia también, algunos de los retos que implica la interpretación literaria? Y justamente tuvimos recientemente un coloquio sobre interdisciplina y muchas veces hemos establecido pues esta relación a veces distante entre lingüistas y literatos, aunque como tú lo hiciste de manera muy concreta y muy explícita, hay una serie de términos y de vínculos que se pueden establecer con la literatura. En tu opinión, ¿cuál sería esa relación actual que se puede establecer entre lingüística y literatura y los retos que implicaría la interpretación? Porque interpretación hacemos todos, aunque en la literatura creo que este factor se ha enfatizado mucho más que, por ejemplo, en lingüística. Claro, bueno, pensé en varias cosas mientras formulabas tu pregunta. Eh, Voy a empezar así con uno de los retos más inmediatos para después hablarte de esta relación que me solicitas. Eh, lo que yo veo es que siempre uno siente la pesadez inmensa de su ignorancia. Eh, para hacer interpretación literaria adecuadamente, ya no digamos lírica, sino literaria, necesita un bagaje cultural inmenso. Cuando uno cursa los posgrados con cierta fe, con cierto entusiasmo, espera, al menos en mi caso así fue, que sea un potenciador de esa cultura que todavía nos hace falta, ¿no? Y terminaba yo los cursos de lírica con este doctor y lo que crecía no era mi cultura, sino mi ignorancia, ¿no? Yo lo que anhelaba es uno de esos seminarios, tipo este encuentro que tú has organizado, que ustedes han organizado, de, por ejemplo, análisis de literatura de, oiga, ¿y cuándo vamos a leer todas las obras de Esquilo y las vamos a comentar y su vínculo con Shakespeare? ¿Cuándo vamos a poder leer eso? Me acerqué otra vez al doctor Ramos, también al doctor Ociel Flores, y les preguntaba eso y ambos coincidieron, es que, ¿sabes qué? Creo que eso ya depende de nosotros. Me dijeron, y la respuesta pues se me hizo como bola en las entrañas. Uf, entonces yo tengo que encontrar el tiempo en medio de todas las ocupaciones, en medio de salvar la vida, de sobrevivir,
tengo que encontrar el tiempo para leer y leer y leer, pues sí, sí. No hay materia hoy, no hay una estructura de posgrado ni un seminario que yo conozca en donde nos pongamos a leer el canon y sus relaciones con la literatura hispanoamericana, por ejemplo, ¿no? El discurso, eh, del sermón y su influencia en la obra de Shakespeare o las obras de Esquilo, de Pericles hacia tal. No, eso no existe, no existe y hay que leerlo. Entonces, una de las grandes dificultades es que se requiere un compromiso enorme para, para leer, para conocer, porque precisamente la academia de eso trata, ¿no? De estos encuentros, de esta sed de conocimiento y de darnos cuenta de que no están esos esquemas, ¿no? Me gustaría que se pensara en un posgrado de ese tipo, eh, que estuviera todo el tiempo en relación con la literatura universal, ¿no? Como conforme se va haciendo uno especializado, deja esas muestras de interrelación, lo que me lleva a la pregunta que tú formulabas sobre la lingüística. Yo creo que es fundamental la relación entre la interpretación literaria y el uso de la lingüística es básica. eh, por más que se quiera negar a Saussure, somos hijos de Saussure, de ahí no hay más. Se tiene que comprender el signo lingüístico para analizar literatura. Es así de simple. Cualquier interpretación posterior del tipo estructural está basada en Saussure y ya no tenemos que eh, trascender más allá de Saussure, es como nuestro Platón. Eh, Tuvimos a mí el mismo maestro, Enrique, en el primer semestre, que nos decía, ¿y por qué sigues leyendo a Saussure? Porque ya está muy viejo y no sé qué. Dice, bueno, en filosofía siguen leyendo a Platón, ¿no? Y no van a dejar de leer a Platón. Pues es un clásico. Pero vaya, no dejemos entonces a Saussure en paz. Las herramientas lingüísticas nos tienen que obligar a pensar que estamos analizando lenguaje. Por más literario que sea y estético que quiera ser, no deja de ser lenguaje. Y eso es algo de lo que estuvieron buscando algunos profesores en el posgrado, que no se les olvide que esto es lenguaje. Pareciera que están analizando entidades abstractas de filosofía y sociedad y sociología. Esto no deja de ser lenguaje. Y si deja de ser lenguaje, entonces ya no es literatura. Eh, me explico. Entonces, esa relación es vital. Son hermanos y tiene que estar en constante consonancia. De ahí que esté yo muy alegre de participar en este seminario, porque implica que el análisis del discurso lingüístico, literario, están en interrelación constante y que tienen que ver con las mismas herramientas, las mismas bases, ¿no? Entonces, bueno, te planteé uno de tantos pesares, una de tantas dificultades, y te contesto lo de la interrelación. Muchas gracias, Ángel, por esta necesidad de hacer explícitas las relaciones. Creo que esto es algo también que es afortunadamente preocupación de muchos estudiantes o de muchos autores e investigadores jóvenes y ya no tan jóvenes, pero que tenemos esa necesidad de un poco eliminar estas fronteras a veces artificialmente impuestas, justamente para progresar o para buscar nuevos asideros, por ejemplo, de interpretación, que es una tarea tan compleja, pero sobre todo en literatura también muy satisfactoria. Sobre esta pregunta que te hacía, y creo que con esta pregunta por lo menos yo concluiré, mencionaste, por ejemplo, la espiritualidad. Uno de los prejuicios injustos, me parecen, hacia la literatura es que se considera que la literatura es sumamente huidiza o es un discurso o un ejercicio. Yo lo he escuchado incluso entre lingüistas y yo siempre salto cuando escucho eso, donde pues se piensa que interpretamos lo que sentimos y lo que quieras, pero hablar de espiritualidad nos remite a un montón de cosas. Creo que es muy polisémico hablar de espiritualidad,
pero creo que es crucial cuando hablamos ya no solamente de literatura, sino también de humanidades. Creo, y esto pasa mucho en la lingüística, que muchas veces en este afán académico, cientificista, nos importan los datos, las gráficas, etcétera, pero ¿dónde queda el factor humano, el factor emocional, que es vital? O sea, hacemos humanidades o pensaría alguien que nos inclinamos al mundo de las humanidades por alguna razón y lo espiritual creo que es esencial y creo que tendría que explotarse mucho más en los estudios en distintas materias, por ejemplo, en literatura, pero también recuperar esta categoría para enseñar literatura, por ejemplo, en un nivel tan esencial para las personas como lo puede ser el bachillerato, ¿no? Justamente estas materias que a veces injustamente se presentan como teóricas simplemente, son, creo, como un medio para la mejora social, por ejemplo. ¿Tú qué pensarías de esta cuestión de la espiritualidad y esta crítica que incluso podemos hacer hacia el estudio de las humanidades? Bueno, pienso en muchas aristas, ¿no? Bueno, lo primero que se me vino a la mente fue pensar en la noción de lo que es útil y lo que es inútil, ¿no? Sí, en efecto, ahora que he estado enseñando en bachillerato, que es una experiencia totalmente nueva para mí, lo primero que pensé para defenderme, planeando apenas mis clases, es, ¿qué pasa si te preguntan para qué sirve la literatura? ¿No? Yo que solía ser tan extremista en ese sentido y que decía, vaya, lo que a mí me gusta de la literatura es que es inútil, porque de esa manera no puede ser utilizado, decía yo mucho tiempo, ¿no? Y para mí eso sigue siendo medianamente cierto. La literatura distancia del utilitarismo, del utilizar de manera inmediata, ¿sí? Pero si yo le digo esto a estudiantes de bachillerato, van a decir, ah, es inútil, gracias, ¿no? Bueno, con permiso. Entonces, trate de buscar una eficiencia. Y si no extendemos a lo que acabas de mencionar, las humanidades, tiene que haber una utilidad. Por algo se utilizan se utilizan las humanidades. Y entonces reflexioné y en mucho grado también el posgrado de la UAM me sirvió en ese sentido y pensé en lo que se denomina el decoro, en términos de José Martí. ¿Qué es el decoro? Comportarse de manera adecuada. ¿Adecuada a qué? A las circunstancias. ¿Cuáles circunstancias? Todas. Les puse este ejemplo a mis alumnos. Un hombre está frente al espejo, se pone una corbata de moño, se viste de frac, se pone perfume, se alienta, se pone guantes, sale de su casa, camina, va a una taquilla y compra un boleto para el estadio de fútbol. Se mete hacia el Azteca. ¿Se está comportando con decoro? Por supuesto que no. Esa persona no está entendiendo lo que significa las diferentes circunstancias de ir a un partido de fútbol. No le gusta el fútbol, perfecto, no vaya, señor. ¿Sí? Comportarse con decoro es entender la dinámica social en todos sus esquemas, ¿sí? No significa que tengamos que ir a lugares que no nos agradan. Significa que si vamos, hemos de comportarnos de acuerdo a la circunstancia. ¿Cuál es la manera más inmediata de aprender eso? La literatura. La literatura tiene tantas expresiones, hablaba Carlos de narrativa. Bueno, tiene un montón de expresiones narrativas la literatura, de qué pasa si eres mujeriego, de qué pasa si eres ladrón, de qué pasa si dices mentiras, incluso si a los personajes que dicen mentiras matan, asesinan, no les pasa nada en las obras, incluso si eso ocurre, eh, nosotros podemos con pensamiento crítico llegar a esas conclusiones. Creo que la noción espiritual de las humanidades, ya en un sentido mucho más amplio que el que yo mismo comentaba hace unos minutos, es entender cómo podemos comportarnos en sociedad, que es la manera en que terminaste, por supuesto.
Las humanidades son para eso, para ser humanos, para entender la concepción que nosotros tenemos de humanos y no de seres bárbaros en el sentido más dócil de la palabra, ¿no? No en el sentido etimológico, sino en el sentido más dócil. No hay que ser distantes a la civilización que nos proponemos. Una persona con decoro es una persona que entiende sus distintas circunstancias sociales y entiende por qué no debe replicar lo que ve en la televisión, lo que leyó en una novela. Es al mismo tiempo la literatura una fuente de pensamiento crítico y una fuente de comportamiento decoroso. Eso es la función de la literatura y es la noción espiritual de lo que podemos entender como literatura. Creo, creo que ha funcionado más o menos bien en mis clases de literatura, más o menos bien, porque no tengo ni experiencia ni capacidad suficiente, pero sí han entendido, creo yo, que la literatura no es leer nada más las obras, sino comprender cuál es su vínculo. La literatura no tiene trascendencia, ¿sí? Pero creo que tienes toda la razón. De ahí nuestra relevancia como estudiosos de la literatura y algunos como literatos. Eh, Esa es nuestra relevancia social a final de cuentas. Y no tanto tener la noble intención de las cosas inútiles, ¿no? Como dice la obra de Nuccio Ordine, ¿no? La inutilidad de las cosas, algo así se llamaba, eh, que es igualmente noble y que te digo, me agrada, me interesa y así pensaba yo y en parte sigo pensando, pero creo que también se puede ver desde esta perspectiva, una manera de fomentar un discurso socialmente adecuado a distintas circunstancias. Y si no le produce a alguien el gozo, la literatura, al menos le puede dejar una enseñanza, ¿no? Cualquiera de las dos cosas nos conducen al mismo resultado, un goce estético para fomentar una sociedad decorosa. Muy bien, Ángel, muchísimas gracias por esta respuesta. Coincido totalmente. Yo particularmente te agradezco nuevamente que hayas aceptado con toda la reprogramación que se dio de manera extraordinaria, pero muchas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros. Me da, además de mucho gusto verte, veo que has estado muy inmerso justamente en la literatura, pues siempre es un gusto poder encontrarnos. Te invito ya desde ahora a que te sigas sumando a las diversas actividades que haremos en el seminario para que justamente se sigan estableciendo estas relaciones ya no interdisciplinarias, sino transdisciplinarias que nos conduzcan justamente a esto último que dijiste, ¿no? Muchas gracias, Ángel, por esta, nuevamente te digo, magnífica exposición. También quiero agradecer a Carlos Mora por su apoyo, a Daniela Rivera, que es otra integrante del seminario que lamentablemente no pudo estar aquí. Pero bueno, con esto estaríamos concluyendo este seminario. No sé si te gustaría comentar algo más antes de despedirnos. Bueno, únicamente este, te reitero las circunstancias, con muchísimo gusto voy a estar cuantas veces he invitado, porque es para mí un honor y una gran alegría, ¿no? Y gracias también a todos los miembros del equipo, a la misma, y bueno, espero que esto, además de ser beneficioso para la academia, también para algunos, personas de a pie, digamos, les pueda tener algún eco, ¿no? Que le agradecería muchísimo. Pero fuera de eso, pues estoy eternamente agradecido. Muchas gracias por los halagos, por la invitación. Es afable y agradable, Enrique. Muchas gracias. Bien, pues muchas gracias. Entonces, de esta manera estaríamos concluyendo
las sesiones que hemos estado realizando en este ya 2023. Esperamos continuar con toda una serie de actividades para el siguiente año y no nos queda más que agradecerles a todos por la participación y también por estos espacios y esta posibilidad de reflexión que nos brinda. Muchísimas gracias a todos. Nos estamos viendo en 2024. Hasta luego. Gracias, hasta pronto. Pero